Eh, Damos inicio a la grabación. Pues muy buenas tardes a todos, miembros de Cyber y Education with You. Le damos la más cordial bienvenida a la doctoranda Elizabeth Tapia, que nos va a presentar este webinar que lleva por título Habilitación y Rehabilitación Neuronal. Le doy las gracias por haber accedido a esta invitación y le quiero pedir antes de que inicie su presentación que nos cuente un poquito sobre su trayectoria no solamente académica, sino científica, de investigación, y también que nos platique sobre los proyectos que ha realizado últimamente. Sé muy bien que la doctoranda Elizabeth Tapia es una mujer muy activa en la parte científica y de proyectos y que recientemente ha recibido reconocimientos y premios a esa labor. Entonces, me gustaría que nos hablara de su trayectoria y que nos brindara Ya, esta exposición. continúo. Adelante, Elizabeth, bienvenida. Continúo, Marco. Sí, adelante, adelante. Con todo gusto, adelante. Marco, ¿sí me escuchas? Sí, te Sí. escuchamos fuerte y claro. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Como ya dijo Marco, soy Elizabeth, una apasionada de la educación, del cambio, de la transformación y de la constante investigación para solventar los problemas que aquejan en mi país en referente a educación. Me gradué de la Universidad de Licenciada en Ciencias de la Educación. Mi maestría la hice en Educación Superior. Estoy acabando la maestría, mi segunda maestría en Educación, Tecnología e Innovación. Presenté un proyecto a la Fundación Fidal denominado APROMAT 3.1, el cual ganó en creatividad educativa. Y presenté mi segundo proyecto para los estudiantes de necesidad educativa especial grado 3, asociados a la discapacidad. En esta trayectoria docente he trabajado con algunos proyectos en territorio. Tengo la fortuna de haber pasado por varios escenarios educativos de la zona rural, urbana, fiscomisional, municipal. Inclusive trabajé en una empresa que estaba en Ecuador, que se llamaba Kinross, Fruto del Norte. Trabajaba en un programa denominado Escolarización Acelerada y daba clases a los obreros. Entonces, tengo una clara semblanza de los escenarios educativos de mi país. Me gusta siempre estar continuamente preparando, investigando y dando respuestas a las preguntas que me han perseguido por algunos años. He estado al frente de algunos concursos nacionales en matemática y he obtenido los primeros lugares con mis estudiantes. Y siempre me ha gustado estar en constante motivación porque creo en los jóvenes, creo firmemente en la juventud, creo en los cambios que se pueden hacer con los jóvenes y estoy totalmente convencida que si ellos tuvieran un verdadero norte, los resultados académicos en secundaria y en universidad fueran diferentes. Eso es lo que les puedo decir un poquito de mí. Excelente, Elizabeth. Muchísimas gracias. Puedes continuar con la presentación cuando gustes. Ok, bien. Los problemas educativos a nivel nacional se evidencian en territorio. Esto no lo pueden saber las personas que hacen el currículo o las personas administrativas que generan libros o generan directrices que no se apegan al currículo nacional. Es por eso mis ganas de aportar con mis investigaciones. En Ecuador se hizo un decreto a nivel nacional donde menciona que los estudiantes con necesidad educativa especial, grado 1, 2 y 3, pueden acceder a la educación regular.
Esto significa que varios estudiantes que tienen el síndrome de Down, Asperger y algunas patologías son recibidos en la educación regular. Pero ¿qué pasa? Pasa que no se atienden las necesidades como se debería hacer. ¿A qué me refiero? Me refiero a que los estudiantes en mi país, los profesores, ¿qué hacen o qué solía hacer? Por ejemplo, si nos decían que tenemos estudiantes de grado 3, solamente si yo mandaba 10 ejercicios, los estudiantes hacían uno. Y esa era la adaptación. Y eso realmente es falso. Esto me permitió entender que trabajar con los estudiantes de necesidad educativa grado 3 necesita algunas respuestas. Y comienzo con esto porque esto me llevó a una investigación, a entender cómo funciona la parte orgánica de nuestro cerebro. Es por eso que mi proyecto le puse habilitación y rehabilitación neuronal. Para esto tengo una fundamentación y con la frase que yo siempre comienzo en todos mis proyectos, dice, si no tenemos la posibilidad de construir y descubrir verdades absolutas, entonces podemos plantear conjeturas para que otros las critiquen y así acercarnos más a la verdad. ¿Cómo lo interpreto yo? Que no puedo tener la verdad de todo, pero estoy aportando en algo para que vengan más dudas, más inquietudes y construir algo y acercarnos más a los instrumentos adecuados que necesitan los estudiantes. ¿Cuál es el contenido de esto? Es una brevísima explicación de neurociencias. Lo que yo he investigado específicamente es la neurobiología de la motivación, la neurodidáctica, específicamente el proyecto, conclusiones y recomendaciones. Al estudiar, cabe recalcar, ¿no?, que actualmente neurociencias, utilizando un término un poquito más coloquial o un poquito más criollo, está un poco manoseado, porque ahora todo es neurociencias y la verdad, lo que dice la literatura científica no es así. Pero en todo caso, ¿qué es la neurociencia? Es un conjunto de disciplinas académicas que se encargan efectivamente de investigar cómo funcionan los procesos neurobiológicos en nuestro cerebro. Esto está disponible y ustedes saben que ahora tenemos un océano de información donde en todas las plataformas digitales podemos encontrar información. Básicamente la neurociencia tiene algunos niveles y yo en mi investigación me he focalizado en el cognitivo, en el celular y en el molecular. ¿Por qué? Porque necesito saber cómo funcionan nuestras neuronas, cómo funcionan. Para eso se hicieron las investigaciones con los neurocientíficos más reconocidos, el español Santiago Ramón y Cajal, y también he utilizado el cómic del doctor Mateo Farinella, un neurocómic que explica de una forma supremamente didáctica cuál es ese proceso biológico, cómo funcionan las neuronas. Entonces, haciendo un poquito de contenido, tenemos del neurocómic la lámina, que básicamente las neuronas tienen 3 partes, que son las dendritas, el axón y el soma. Lo que más me ha llamado la atención en esta lámina cuando estaba investigando es que las dendritas funcionan como antenas. Y en una neurona sana, si ustedes se dan cuenta aquí, las dendritas como un bosquecito tiene como muchas antenitas. Y me pregunto, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿cómo funciona esto en el aprendizaje? Pues de esas antenitas o esas ramificaciones son las que van a enviar la información a otras células. Y evidentemente la estructura física de una neurona. Entonces, el neurocómic también nos explica específicamente lo que pasa en el interior. ¿Y qué es lo que más me ha llamado la atención de esta investigación? Yo siempre me he preguntado, pero todos nos dicen que nos motivemos, pero ¿cómo nos motivamos? ¿Qué conecta ese dispositivo en nuestro cerebro? ¿Cómo funciona?
Y efectivamente en la investigación podemos ver estas vesículas y dentro de estas vesículas está el santo grial de la motivación, porque dentro de estas vesículas están los neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que van a encender ese ciclo de la motivación. Entonces, aquí en la presentación vemos cómo dentro de la vesícula salen bastantísimos neurotransmisores con diferentes funciones y se trasladan a otra neurona receptora. Entonces yo me preguntaba y decía, ¿y cómo funciona esto con los estudiantes de necesidad educativa especial? A sabiendas que los estudiantes tienen un problema asociado a la discapacidad. ¿Cómo hago yo, docente, que estos neurotransmisores los puedan activar estos guaguas? Entonces aquí en la lámina se puede ver la parte técnica, como se suele decir, cómo funciona la terminal sináptica, el espacio sináptica y todo el tema biológico, cómo pasa este proceso de sinapsis, ¿ya? Santiago Ramón y Cajal decía el beso sináptico, un poquito más poético. Bien, y me llamó la atención también esto porque decía, nosotros tenemos podemos ver en nuestro cuerpo una facilidad de reconocer una neurona, porque nuestros dedos serían las dendritas o las antenitas, la palma, el soma, el axón por donde se transfiere, sale todos los neurotransmisores, y la sinapsis sería con el brazo y el antebrazo. Es el proceso que pasa neuronalmente. Entonces, como estoy con estudiantes de necesidad educativa especial, me interesa saber cómo son las neuronas de estos guaguas. ¿Cómo son? Entonces, en estas investigaciones de la doctora Mara Diersen, neurobióloga igual reconocida en española, nos presenta una neurona normal, como podemos ver aquí en la lámina, una neurona normal. Y ustedes pueden percatarse de las ramificaciones que serían las dendritas. Y nos pone en esta lámina todas las neuronas con esquizofrenia, con el síndrome de Tourette, tenemos con Alzheimer, con síndrome de Down. Y ustedes se van a percatar cómo estas dendritas o son más pequeñas o no están, o están muy alejadas o están muy dispersas. Entonces, me pregunto y digo, ¿se puede cambiar esto? ¿Existirá una posibilidad de que nosotros podamos alterar algo que está fisiológicamente ya estructurado en nuestro cerebro? Pues la doctora Mara nos menciona en sus investigaciones, bueno, antes de eso, aquí tenemos también cómo funciona nuestro cerebro cuando tenemos alguna alteración. Por ejemplo, este pintor no tenía esta alteración cuando fue detectado con esquizofrenia. Pero a medida que pasa el tiempo, él hacía cuadros de gatos y los gatos estaban humanizados porque tenían una cierta actividad que hacían. Pero a medida que este pintor se va enfermando, se van diversificando la forma de pintar ese mismo gato. Entonces miren cómo las alteraciones, o sea, la forma de ver cambia la forma de ver al mundo. Entonces, un ejemplo súper claro es acerca de este pintor, que también es muy importante saber cómo va cambiando nuestro cerebro cuando presentamos alguna alteración, en este caso esquizofrenia. Y la pregunta que les decía anteriormente es, ¿podemos cambiar en nuestro cerebro? ¿Existe posibilidad de eso? Y la doctora nos menciona que existen factores endógenos y exógenos, es decir, cosas internas y externas. Y nos menciona que en 2 estudios clínicos es posible cambiarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ella nos dice o nos habla de unas ayuditas, y esas ayuditas evidentemente es la farmacología. Y algo supremamente importante que ha sido la base de mi proyecto es el entorno enriquecido. Si tenemos el tema de la farmacología y el entorno enriquecido, tenemos un cambio neuronal. Y nos dice que sí es posible
alterar estos procesos biológicos si es posible. Entonces, avalada y soportada en los descubrimientos de la doctora Mara Diersen, me interesa saber, pero ¿en dónde pasa esto? O sea, ¿dónde es? ¿Qué realmente hace que yo pueda cambiar? Y hablamos de 3 conceptos específicos, que es la plasticidad cerebral. Ustedes han de haber escuchado que es mejor enseñarle los idiomas a los niños, porque los niños absorben de una manera impresionante y ellos hablan otros idiomas más rápido que las personas adultas. ¿A qué se debe esto? Efectivamente, a la plasticidad cerebral, que es la capacidad de adaptación del sistema nervioso central. Entonces, con este concepto, que ya sé en qué parte de mi cerebro ocurre esto, digo, ¿y dónde se almacena? ¿Dónde se almacenan estos cambios? Y en las investigaciones, efectivamente, donde pasa esto es en el hipocampo, que sería como nuestro disco duro, asociado específicamente al aprendizaje y a la memoria. Y finalmente tenemos el centro emocional, que sería nuestra amígdala cerebral, efectivamente, donde están nuestros procesos de memoria, la memoria ejecutiva de corto y largo plazo, están en estos procesos físicos y dentro de nuestro cerebro en estas zonas. Bien, para ir cerrando la primera parte, algo que también me ha llevado a esta investigación es que si bien es cierto, nos dicen que motivemos a los estudiantes, ¿ya? Pero realmente lo que no nos cuentan es cuál es ese proceso neurobiológico de la motivación. O sea, si bien es cierto, yo puedo tener un instrumento, puedo tener una aula virtual, pero ¿cómo lo llego a hacer? Entonces, en esta investigación, dentro del circuito neurobiológico de la motivación, el DAS, donde yo tengo que activar estos neurotransmisores que son la serotonina, la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina. Este es el circuito de la motivación. Si yo logro activar estos neurotransmisores de una forma adecuada, con el entorno enriquecido, como dice la doctora Mara y como dice el doctor Ramón y Cajal, que nosotros tenemos que hacer un sacudón neuronal. Entonces me llevo a investigar este circuito neurobiológico de la motivación y hago un aporte. Luego de haber estudiado la literatura, yo hago un aporte que voy a explicar en esta parte. Bien, pero antes hacemos un ejercicio supremamente extraordinario, para que ustedes vean que a pesar que hay muchas investigaciones en el campo científico, todavía nos falta por investigar muchísimas más, muchísimas más. Entonces, consideré este ejemplo apropiado porque tenemos en el cerebro algo tan vasto que hasta ahora no se pueden explicar los investigadores. Entonces, miren, es un ejercicio que lo voy a poner este momento, espero que lo hagan todos. Y usted tiene que ver al punto central, al punto rojo, ¿ya? Tiene que ver al punto rojo, solo al punto rojo, y va a comenzar a pasar algo. No sé si alguien ya lo vio. ¿Alguien se dio cuenta de lo que está pasando? Unos monstruos. Exacto, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos fijamente las fotos laterales, parece que fueran unos monstruos, ¿verdad? Y las fotos no están trucadas. Las fotos son fotos de personas comunes y corrientes, ¿ya? No están trucadas las fotos. Algo pasa, este comercial fue ganador de algunos premios y tenemos la explicación de qué está pasando, ¿de acuerdo? Ya, si nos ayudas con la lectura, Luciana. Sí, cómo no, perdón. Bueno, dice, este video es un caso raro en el que se puede observar este aspecto aterrador de nuestro cerebro.
todo lo que no está dentro de nuestro enfoque directo puede ser enormemente distorsionado por nuestro cerebro. Vemos cosas que no existen o vemos las cosas de manera totalmente diferente. Probablemente también hayas experimentado esto. Por el rabillo del ojo ves un insecto arrastrándose por el suelo. Lo miras solo para descubrir que no es un insecto, sino solo un trozo de tierra o una mancha. Podrías haber jurado que lo viste moverse, pero por supuesto sabes que no pudo. Tu cerebro ha visto algo que no estaba allí. Estos monstruos no son una ilusión óptica más. Cuando nos enfocamos en el punto, las caras se vuelven como caricaturas de monstruos. Este efecto fue descrito por primera vez por Jason Tangen, Sean Murphy y Matthew Thompson. Hasta la fecha aún no existe una explicación científica completa. Gracias, Luciana, por tu lectura. Miren, entonces, lo que quiero decir con este ejemplo es que es algo tan vasto, hay a veces cosas como lo acabamos de ver que todavía no tienen una explicación. Bien, entonces esta fue la primera parte para decirles los fundamentos que yo tuve para realizar mi proyecto. Bien, cuando nosotros hacemos una intersección de ciencias agógicas, neurociencias y psicología, tenemos los nuevos conceptos que hablamos ahora de neuroeducación. Cuando yo hablo de ciencias agógicas, específicamente no se habla de pedagogía. Esto es algo también un tema muy controversial en educación, porque la pedagogía es la ciencia que se encarga del estudio de los niños. Y utilizar la pedagogía con adolescentes es un error fatal. Por eso no puse pedagogía, yo puse ciencias agógicas, donde está la pedagogía, la andragogía, la ebegogía, la gerontología, etc. Y evidentemente con la conducta, que efectivamente es la psicología, y haciendo esta intersección podemos tener la neuroeducación. Habíamos hablado ya de los acuerdos ministeriales y soportados, que dicen que cuando uno tiene estudiantes de grado 3, no tiene que apegarse al currículo, sino que tiene que ser un proyecto de avanzado, un proyecto totalmente diferente. Y de ahí nace mi proyecto Habilitación y Rehabilitación Neuronal, utilizando el código murciélago. Si ustedes pueden ver en la lámina, le puse a un murciélago sin una patita, porque quería hacer referencia a que son estudiantes con necesidad educativa especial. Y apegándome a la literatura, siempre me he preguntado por qué pones habilitación y rehabilitación. Habilitación es dar la oportunidad, habilitación es abrir la puerta. Rehabilitación es cuando ellos aprenden el código murciélago, y habilitación y rehabilitación neuronal porque estamos focalizándonos directamente a la memoria ejecutiva. Directamente queremos dejar el aprendizaje en el hipocampo y utilizar la amígdala en el tema emocional con este aprendizaje enriquecido. Para eso utilicé la palabra murciélago. ¿Pero por qué murciélago? Murciélago porque tiene todas las vocales. Y me pareció algo muy didáctico para los chicos. Enumeradas del 1 al 9, la palabra O con el 0. Pero ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Miren, cuando yo estoy con... Todos los que ustedes pueden ver en pantalla son estudiantes con necesidad educativa especial. Esta señorita, la que está con una flechita roja, que es la señorita Núñez, tiene más bien dicho, sino que ya no fue mi estudiante, por eso le digo tiempo pasado, 80% de discapacidad intelectual. Aquí tenemos este estudiante que está con lentes, tiene Asperger. Entonces, ellos tienen un proceso de inducción, donde ellos aprenden el código. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando ellos aprenden? Les estoy habilitando. Cuando ellos con la codificación, cuando ellos decodifican, decodifican, les estoy rehabilitando. Les estoy emocionando, porque esto es por recompensa.
Si el estudiante no decodifica, es decir, que no aprendió el código, entonces no va a poder hacer las actividades. Entonces ellos están en constante motivación, están en constante decodificación, porque todo es a través del código murciélago. Entonces, bueno, ahorita la guagua lee, pero no tenía el sonido un poquito bajo, por eso no lo pongo en sí. Pero aquí la guagua está leyendo en código. Es decir, ¿qué está pasando en el interior de esta niña? Esta niña está decodificando. ¿Y qué está pasando en el interior de esta señorita? Lo que está pasando es que está trabajando con su memoria de trabajo, ¿ya? Eso es lo que está pasando en el interior. O sea, estamos haciendo doble esfuerzo con estos guaguas. Ellos tienen un capítulo de álgebra realizada solo con el código. Ellos no hacen ejercicios porque a ellos no les interesa hacer ejercicios. Lo que ellos están haciendo con las actividades es, por ejemplo, con esta introducción que es del álgebra. Entonces ellos necesitan entender el conjunto, ellos necesitan entender el todo. Entonces el álgebra es la rama de la matemática de la generalización de las cosas. Entonces, álgebra, generalizar, y se acabó. Entonces, en actividad dice, seleccione, pinte con ciertos colores lo que sea algo general, no lo particular. Entonces, el estudiante está viendo, aparte que está pintando, aparte que está haciéndole con material concreto, cuando están en la parte física. El proyecto se paró porque nos vino la pandemia, pero él está activando todo. Está pintando, está con el reciclaje, está seleccionando, están en constante movimiento, motivación, etc. Y como ustedes pueden observar, el álgebra está diseñada así. Toda el álgebra está diseñada con actividades que seleccione, que ubique, no ejercicios, porque a un estudiante en necesidad educativa especial eso no le interesa. Él necesita que se le haga, que se le ayude en otras habilidades. Y finalmente, luego del pilotaje, aplicando el álgebra simbólica, evidentemente tenemos que tener resultados de una investigación. Tenemos que hacer una correlación de variables. Y tengo algunas partes donde se cayeron las muestras. Bueno, eso les platicaré a un poquito más profundo. Pero inicialmente ellos tenían un promedio de 6.38, ¿ya? Utilicé la escala del 1 al 10 solamente por costumbre, porque no tiene nada que ver la métrica, pero en todo caso utilicé del 1 al 10. Y al final, luego de que ellos realizaron este proceso de pilotaje con todos los estudiantes de la unidad, se obtuvo un 0.37 más o menos de elevación con la finalidad del proyecto. Si bien es cierto, no es un número muy alto de cambio, hay algunas aristas, ¿no? Hay algunos factores de los estudiantes con ese grado especial. Entonces, esto es el inicio de continuar con el proyecto. Y yo estoy muy contenta y muy satisfecha de los resultados que obtuve, porque el estudiante está decodificando. O sea, yo lo veo que el estudiante está constantemente trabajando su memoria. Porque si el estudiante no utiliza su memoria de largo plazo, el estudiante no va a poder saber lo que tiene que hacer. Entonces, le obligo indirectamente a que él esté trabajando su memoria. O sea, eso no hay vueltas que dar. Le obligo a que él esté leyendo. Entonces, hay algunas cosas indirectas que se le hacen al estudiante. Y finalmente, ya para acabar con esta intervención muy rápida, es que puse esta frase donde dice, persigue tus sueños, ellos saben el camino. Me he atrevido a hacer cosas que salen fuera de la norma. Me he atrevido a hacer cosas que no están en un papel, porque, como les dije al inicio, confío plenamente en las estrategias que he propuesto. El proyecto de habilitación y rehabilitación neuronal es un proyecto de 5 proyectos que se ejecutaron en la institución. Tenemos algunas aristas, algunas cosas que se proponen. Entonces,
Siempre he perseguido mis sueños, siempre he estado en constante investigación y siempre he tenido muy buenos resultados con todas las iniciativas e ideas que he impulsado a través de la educación. Eso les puedo decir. Estoy abierta totalmente a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por la exposición. Muy interesante, como ya te lo había comentado. Yo me reservo ahorita mis comentarios y mis preguntas. Les voy a dar la palabra a nuestros compañeros. Ya se integró desde un inicio también José Torres, un compañero de Nuevo León, aquí en México. Bienvenido. Y adelante con sus preguntas, con sus comentarios. Adelante. Oye, yo aprovechando que el foro, una pregunta, ¿de dónde eres, Elizabeth? ¿Eres de Brasil o de dónde? Que te De escucho un Ecuador. acento. Ah, ok, ok. Sí, que te escucho un acento como brasileño, algo así. Pero bueno, mira, la verdad yo nada más quería comentar que se me hizo súper interesante. Créeme lo que es yo creo que la mejor presentación que yo he visto, que me acuerde. Fue muy cortita, pero la verdad, si yo volviera a hacer otra investigación, sería algo similar a lo que estás poniendo. La verdad, para mí es sumamente interesante. Yo creo que ojalá nos puedas compartir esa presentación y la verdad yo nada más pienso en transmitir eso que me acabas de comentar, es transmitirlo y eso me hace pensar que pues genera un interés muy grande en mí. Entonces la verdad te agradezco mucho que hayas compartido esto con nosotros. Yo estaba pensando en si ingresar o no ingresar por un compromiso que tenía, pero algo me jaló a decidir entrar aquí y la verdad valió la pena muchísimo. Y gracias nuevamente y por tu presentación. Gracias, José. Solo te quería decir algo muy importantísimo, que soportada en los lineamientos de la neurociencia, las presentaciones no pueden ser más de 15 minutos. Es por esto la rapidez. O sea, la presentación efectiva, acorde a los lineamientos de la neurociencia, tiene que ser 15 minutos. No puede ser más. No Súper puede bien. ser más. Ajá, por eso era lo cortito. Ya. Oh, pues muchas felicidades, la verdad está súper bien. Gracias, José. Muchas gracias, José. Igual y en algún momento, sabes, estaba yo pensando que José está realizando una investigación sobre el éxito en los proyectos de construcción en empresas de la construcción en Nuevo León, y él está probando una hipótesis interesante. Él considera que el factor humano juega un papel fundamental en el éxito de estos proyectos. Y quisiera relacionarlo con lo que expone Elizabeth, porque efectivamente, si el factor humano es muy importante, mucho tiene que ver con este desarrollo neuronal que tiene cada una de las personas. Estamos hablando que a un mayor desarrollo neuronal, las personas pueden tener un mejor desempeño, pueden incrementar su intelecto y pueden tener un mejor procesamiento cognitivo. De tal suerte que este mejoramiento o esta plasticidad neuronal que desarrollan las personas llegan a tener un impacto en la productividad misma. De tal suerte que si colocas al factor humano como el factor de éxito, mucho tiene que ver con este tipo de proyectos neuronales, que claro, ya es un poco más a nivel micro, incluso a nivel, pues ya a nivel también médico podría ser, ¿no? Entonces, eso quería relacionarlo, José, no sé si tengas algún comentario sobre eso. Sí, de hecho, yo inicié, digamos, mi investigación relacionado a algo, o sea, algo oculto. Digo que ya ahorita en esta presentación ya no lo veo tan oculto, sino como que lo veo sorprendente como mencionabas de dónde nace así desde dentro de tu mente la motivación.
Y es algo similar. Yo creo que si yo hubiera sido médico, a lo mejor me hubiera atrevido a empezar a buscar por ese sentido. Es más, de hecho, cuando yo estaba desarrollando mis hipótesis o mi tema de investigación, por un momento o sea, se me metió en la cabeza la idea de empezar a revisar esa parte, pero yo creía, bueno, yo aún creo, no lo sé, tengo la duda de empezar a pensar ese lado de la medicina o de eso que estás comentando de la función del cerebro, las neuronas y todo eso. Pero ahorita con lo que acabo de ver me sorprendió. Yo creo que si volviera a hacer otro tema, como lo había mencionado anteriormente, yo creo que, y probablemente relacionarlo a la construcción, como dice el doctor Marco, de cómo el éxito de los proyectos puede estar relacionado en el factor humano, pero ya meterme a la mente, o sea, meterme hacia algo similar a lo que estás comentando. Por eso es que yo creo que se me hace muy, muy interesante. Solo para acotar algo, mira, para que tengas éxito en cualquier aspecto, sea laboral, educativo o en cualquier arista, se tiene que tener unos niveles altísimos de dopamina y oxitocina. O sea, Exacto. tiene que eso desbordarse, porque yo les hablé acerca de la motivación. Entonces, todo este proceso o esta investigación neurológica tiene que ver con estos neurotransmisores, porque eso va a ser directamente proporcional a los resultados que yo obtenga. Te hablo en educación. Unos profesores o docentes con estos niveles supremamente bajos no van a tener esas ganas de aportar porque todo les da lo mismo. Entonces, no tengo esos niveles de dopamina, oxitocina. La oxitocina sería el compromiso y la dopamina sería esas ganas. Entonces, qué importante es conocer biológicamente, neuronalmente, lo que pasa dentro de nuestro cerebro para entender el comportamiento, ¿no? Mezclado un poco con psicología y la neurociencia. Eso quería decir. Exacto. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, de hecho, ahorita para darle la palabra a Luciana, que también quiero relacionar con su proyecto. De hecho, José, dentro de sus variables, porque está haciendo un modelo de regresión multivariable, está ocupando la econometría para poder identificar los coeficientes. Dentro de las variables que incluye en el factor humano, muchos de ellos tienen que ver o están relacionados con la motivación y con el liderazgo. Y cuando uno ya va a su investigación mucho más, hace una investigación mucho más profunda, pues se reduce mucho a la neurociencia, José. Es decir, mucho va a tener que ver con el comportamiento del individuo. Y con eso quiero relacionarlo con un paper que yo le compartí a Luciana, porque Luciana estaba visualizando de cómo, cuáles son las razones de que unas empresas sí sean innovadoras y otras no. Y en ese paper, que creo que era en Estados Unidos, no recuerdo bien, pero en ese paper sostenían que el papel de los gerentes y de los directivos jugaba un papel fundamental. Y también Joseph Schumpeter, el economista austriaco de la Universidad de Harvard, sostenía eso, sostenía que el empresario tenía una cierta cultura, una cierta tendencia al riesgo para poder generar la innovación. Y entonces se reduce también un poco a la parte de neurociencia, a la parte del funcionamiento del cerebro, ¿no, Luciana? Sí, la verdad que me iba a comentar también un poco la relación con mi trabajo, ¿no? En definitiva. Pero antes que eso quería, bueno, primero felicitarte, Elizabeth, muy, muy interesante, además nos estuviste todos atrapados en la presentación, así es que, no, muchas felicitaciones. Quería preguntarte, en ese estudio que has hecho y donde, bueno, justamente planteas un poco cómo fue el incremento en la mejora de las calificaciones de estas personas, más o menos cuántas personas, digamos, trabajaste, digamos, cuál fue la muestra y en qué edades, como para tener una idea si hay alguna cuestión, si este cambio que indicas que es posible hacer a través de la administración farmacológica y de un entorno favorable o propicio, ¿hay alguna edad en particular que incida especialmente o has trabajado con grupos heterogéneos en ese sentido? Bien, esta pregunta tiene dos aristas.
Mira, la primera es la experiencia empírica. Soy docente de más de 15 años de trabajo, de trayectoria, y la edad que ellos tengan cronológica no tiene que ver con la edad de desarrollo del cerebro. Entonces, la niña que está ahí, que estaba en tercero de bachillerato en Ecuador, es cuando ya van a salir del colegio, de la educación media y se van a la universidad. Esta boba tenía 25 años de edad cronológica, pero de edad del cerebro estamos hablando de una niñita de cuarto o quinto grado. En mi institución existen o hay 2.100 estudiantes, de los cuales, de los 2.100 estudiantes, el porcentaje de necesidad educativa especial es del 6%. Dentro del 6% tenemos grado 1, 2 y 3. Y dentro de ese grado 1, 2 y 3 tenemos asociados o no asociados a la discapacidad. Para mi proyecto yo solicité específicamente que sean asociados a la discapacidad, que tengan problemas de aprendizaje pero reales, porque existe una disyuntiva en el tema del grado de necesidad educativa especial. Porque cuando tú, bueno, en Ecuador, no sé cómo será en otros países, en Ecuador la normativa te dice que si tienen problemas emocionales o problemas en el hogar, conflictos o lo que fuere, ya están con una adaptación curricular, ya están en grado 1 o en grado 2. Entonces, esa muestra no es real, no es verdadera. Por eso es lo que yo solicité que sean necesidad educativa especial grado 3, efectivamente con un problema de aprendizaje. Como te comento, yo trabajé con 35 estudiantes, con una diversidad enorme de problemas de aprendizaje, porque tenían problema limítrofe. Como te vuelvo a decir, la chica que tenía 80% de discapacidad intelectual, chicos con Asperger y otras patologías un poquito más profundas que en honor a la verdad no recuerdo cuáles fueron. Me quedaron sonando esas porque se evidenció realmente el problema real de estos guapos. O sea, se evidencia. Pero cuando yo les veo leer, que ellos leen, te juro que para mí fue algo increíble. Porque ellos están leyendo en código. Y es algo similar lo que hice cuando trabajé en la empresa aquí en Los Frutos del Norte, cuando trabajé con las regletas de Cuisenaire, que es la psicología del color. Entonces los estudiantes trabajaban, tocaban objetos de diferente tamaño con colores. Ellos sumaban colores y a la final tenían que decir verde más rojo, tomate. Y el tomate finalmente decir qué es. Entonces asocié algo más o menos con las regletas de Cuisenaire para ser asociado con el código murciano. Buenísimo, Esto te puedo decir. Muy buenísimo. Bueno, no, y simplemente para cerrar un poco lo que decía el doctor Marco, sí, yo estoy estudiando el tema de la innovación y bueno, por supuesto que una gran componente de la innovación es la motivación, es la creatividad, así que bueno, se emparenta mucho con lo que has brindado, así que muy enriquecedor también. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Y si por último quisiera vincularlo con el proyecto de Alejandro. Alejandro, sabemos que él es un experto en tema de publicidad y mercadotecnia, y seguramente conoce el tema de neuromarketing, que también he escuchado sobre eso, pero yo me imagino que la neurociencia, por ejemplo, en el caso del gasto que se destina en publicidad, imaginemos que hay una empresa que requiere destinar ciertos gastos en publicidad para un proyecto y que el otro agente, verlo desde un punto de vista agregado, pues es el público, ¿no? El público objetivo. Entonces, si ese público objetivo si tiene ciertas habilidades cognitivas o ciertas debilidades cognitivas, ¿puede eso determinar la cantidad de recursos que se le destina en publicidad? Yo creo que se puede tomar como un elemento que esté en función de eso. Es decir, si yo tengo un público objetivo que tiene dificultades en que pueda aceptar o asimilar el mensaje que yo le quiero dar, pues voy a tener que invertir cada vez más recursos para que ese mensaje pueda llegar.
Así lo veo yo, ¿no, Alejandro? El experto eres tú. Explícanos un poco eso y si tiene relación con el neuromarketing, lo que comentaba Elizabeth. Claro, doctor Marco, qué gusto verlos a todos. Elizabeth, yo te saludo desde México. Mi tema es el de comunicación. Te iba a hacer un comentario respecto a tu presentación. Ahorita que el doctor Marco lo liga a este tema de neuromarketing, me parece sensacional, porque con el ejercicio que tú haces, el que nos pusiste impresionante de las caras, no sé si algunos recordarán este otro ejercicio también que es más entiendo que de una parte óptica, este que nos ponían una mancha, la veías fijamente y cuando cerrabas los ojos, en tu cerebro aparecía la imagen, el rostro de Jesús. No sé si la recuerden, pero una señora que trabajaba en casa no podía creer lo que le estábamos así como colocando en el cerebro. Y en neuromarketing, doctor Marco, me hiciste recordar mucho también un caso de, no sé si les ha pasado en centros nocturnos, en antros, en discotecas, que de repente, yo estaba en uno y estoy hablando de fácil hace unos 8 años, y me parecía impresionante que de repente cuando volteaba hacia un lado, evidentemente pues ya saben que está oscuro, pero las luces, el relajo, la música, y volteaba hacia un lado y pasaba por mi mente, entraba la palabra Malboro. Y yo no entendía de dónde estaba saliendo hasta que vi que eran unas líneas, nada más como una parte de lucecitas verdes, neones, que esa parte estaba escrita, que uno no lo veía, ¿no? Así de manera natural, la palabra Malboro. Y entonces al momento de estar volteando para todos lados, adentro de la cabeza estaba Malboro, 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 fumar, compra el cigarro y fúmalo, ¿no? O sea, entonces, definitivamente estas herramientas de neuromarketing en la parte de publicidad dan terror, ¿no? Dan terror porque ya no le piden permiso ni a la mente, o sea, se meten ahí directo. Y esto económicamente es desde luego todo un éxito. Yo quería comentarte, Elizabeth, bueno, felicidades por la presentación. El tema de los 15 minutos, yo tampoco lo sabía, no lo conocía. Me parece excelente el poder resumir en una presentación de 15 minutos toda la idea, lo cual lo hiciste fenomenal. Y me llama mucho la atención que veo mucho este caso con los doctorandos, pero en el tuyo me impactó mucho cómo vienes de otras áreas, vienes de educación, ¿no? Vienes de la docencia, hablaste de matemáticas, que bueno, pues está también ligado, pero hablas de matemáticas y terminas con esta parte de neurociencia, ¿no? Que es como de salud, como de médica, de meterte al cerebro y analizarlo. Mi comentario final que quería darte es que yo creo que como muchos, yo he pensado mucho tiempo en esta parte de qué porcentaje es el que desarrolla una persona normal, tú estás hablando de personas especiales, pero el normal de la población, ese pequeño porcentaje, no lo sé exactamente, que desarrollamos del cerebro, ¿no? ¿Qué pasaría si lo aumentamos así un puntito, 2 puntitos? Pues revolucionaría por completo al mundo, ¿no? De hecho, hay películas al respecto y demás. Entonces, ese pequeño porcentaje que tú llevas del 6,30 o 35 al 6,70, que tú dices, bueno, es poquito esa diferencia, es un mundo. Porque si tú sigues trabajando en ese sentido y de repente le agregas el puntito, 2 puntitos, cambias el planeta, cambias la vida de esa gente. Entonces, la labor que estás haciendo, felicidades. Excelente, excelente lo que nos muestra. Solo quería aportar algo más de Alejandro con tu comentario. El proyecto ganador de la Fundación FIDAL, que son los laboratorios de matemática, fueron construidos con los procesos neurocientíficos. El proyecto ganador a la creatividad educativa, donde mis estudiantes hicieron obras de arte con el proceso matemático, me llevó a ganar este reconocimiento a nivel nacional.
y fueron todo lo que hago en estos laboratorios, porque son construidos de mi autoría. Como le dije una vez al doctor, yo no me estoy inventando las matemáticas están ahí. Lo que yo estoy haciendo es un instrumento donde el estudiante le permita hacer muchas cosas a la vez. Hacer geometría, hacer álgebra, hacer TICs, hacer material reciclado, hacer todo. Este es un proceso que me llevó a trabajar 3 años y finalmente cuando estuvieron en tercero de bachillerato hicieron sus obras de arte, están en la web, están en YouTube para que ustedes las puedan observar. ¿Cómo es esto? La presentación final de los estudiantes de tercero de bachillerato. He estado muy ligada a todo lo que tiene que ver con la neurociencia y de ahí nacen mis proyectos, justamente de coger esos conceptos, de saber cuánto dura la atención, de saber qué necesito hacer para que el estudiante se motive, de cómo lo debo trabajar, y ahí vienen unos conceptos educativos, como los andamiajes de Brunner, como el aprendizaje social de Vygotsky, como algunas palabras de Paulo Freire. Entonces, he dado la oportunidad de estudiantes, porque donde yo trabajo es un colegio fiscal en Ecuador, que son muy grandes y hay mucha gente, y no tienen, entre comillas, las mismas oportunidades con los colegios de élite, los colegios caros. Eso es una pastillita más o menos de lo que te comento, haciendo referencia a que he estado investigando de primera mano todo lo que dice la neurociencia. Eso es, Alejandro. Fenomenal. Pues ya nomás rematando, solo te digo algo de estos temas que debes conocer perfectamente de cómo hacen estas mediciones, estudios de mercado con el neuromarketing, de que como al principio, bueno, hace un poco de años, ponías a la gente y le preguntabas, ¿no? Le muestras un anuncio y le dices del anuncio, platícame qué es lo que ves, qué es lo que te dice. Y resulta que al hacerlo a través del neuromarketing, que ya no le preguntas, sino simple ves cómo son sus reacciones, es totalmente diferente a lo que la gente te comunica en realidad, ¿no? Es un ejemplo. Es que estos estudios están, el tema, hay 2 aristas en estos estudios. El primero es el estudio psiquiátrico, porque lo que tú mencionabas de las sombras, esos son los exámenes que utiliza la psiquiatría. Y aquí viene también algo que es el pensamiento lateral. Y lo que tú mencionabas de las luces de neón, todo el tema de la lateralidad. Entonces hay mensajes que no se ven, pero sí se ven. Por ejemplo, los colores rojos que ustedes saben de Coca-Cola. Es un color que impacta directamente en el cerebro y por eso es el rojo. O sea, los colores no son de gana, aquí viene la psicología del color. O sea, todo ya está fríamente calculado. O sea, todo está fríamente calculado para que tú compres. Viene el consumismo y otras cosas ya más amplias, ¿no? Pero todo está fríamente calculado, Alejandro. Gracias, Elizabeth. Gracias. Muy enriquecedora tu plática. Bueno, pues muchas gracias. Sí, también resaltar esto que dices, Alejandro. Fíjate que lo que yo he visto en los compañeros es eso. ¿Qué ha pasado de una disciplina a otra? Así como Elizabeth tiene como formación la educación y luego se pasa a las matemáticas. También, por ejemplo, Luciana, que es contadora, ahora ya, por ejemplo, la otra vez me sorprendió porque me estaba hablando sobre, estaba haciendo un análisis de los datos que está manejando y que los datos de su regresión pues no se ajustaban a la línea. Y entonces ya hablaba ella de regresiones logísticas y efectivamente lo que yo le decía es que los datos de innovación pues no se ajustan a una línea recta. Pero bueno, lo que quiero entender es que una formación a nivel de doctorado creo que sí demanda el que pases de un área de expertise a otra área y que vayas, digamos, enriqueciéndote de distintas disciplinas para poder llegar a tu objetivo. Lo mismo ocurre con José, que he visto que él, como tiene esta formación de ingeniería, pues ahora está en la parte de factor humano. Y es bien difícil que la parte de los ingenieros, que ven más procesos,
etcétera, se pasen al lado del factor humano. Y ahora, como bien él digamos, lo confiesa, pues ya le llama la atención la parte incluso médica o de neurociencia. Entonces, bueno, esta multidisciplinariedad, esta interdisciplinariedad siempre es muy buena y les va a ser de mucho, digamos, de mucha utilidad el que lo realicen. Entonces, bueno, Profesor, adelante, Vilan. Bueno, bienvenido, Vilan, igual de Ecuador. Abelina, que también ya está aquí, estaba desde un inicio también. Y Oscar Sanpedri, que nos acompaña también de Argentina, de Buenos Aires. Adelante, por favor, bienvenidos. muy buenas tardes, profesor, compañeros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Excelente trabajo, Elizabeth, me pareció fenomenal. Estoy en un proyecto también, como el compañero José, de un lado me salté a otro lado, y ahorita se ha estado estudiando acerca de la motivación. Con estas jornadas demasiado largas, el personal empezó a desmotivarse. Mi pregunta va centrado a eso. ¿Qué pasa si una persona consume dopamina y oxitocina? Oxitocina. ¿Mejora en algo eso su motivación, su desempeño? Verás, la dopamina específicamente está relacionado con esas ganas, con esa emoción. La dopamina es específicamente un ejemplo cuando te enamoras. O sea, estás enamorado. Eso dopaminesco, pero genial, fabuloso. Das dopamina por todo lado. Y el apego es la oxitocina que vas generando. O sea, apegándote más a esa persona, a tu pareja, qué sé yo. Entonces, generas dos procesos neurobiológicos, que es la oxitocina y la dopamina. Ahora, no es que ellos consuman, esto se produce. ¿Cómo tiene que tu empresa llegar a ellos para que ellos les dé todos los días que se levanten esas ganas por ir a trabajar? Debe tener algo especial esa empresa que les dé. Te pongo un ejemplo. En un colegio que yo trabajaba hace algunos años, me encantaba ese colegio porque en ese colegio nos daban el almuerzo. Entonces, a mí digo, chuta, qué bacán, o sea, qué chévere que en un colegio a mí me den de comer, o sea, para mí era genial. Y mis niveles de oxitocina comenzaron a pegarse más porque después ya no fue solo el almuerzo, después eran los homenajes. Entonces, esa motivación que nos daba el colegio generaba en mí esa dopamina y esa oxitocina de querer quedarme en el colegio. Entonces, eso es lo que generan, no lo que ellos consumen. O sea, hay dos procesos de exógenos y endógenos, es algo lo extra. O sea, ¿qué da esa empresa adicional para que ese trabajador, ese estudiante, ese docente tenga estos procesos, esos niveles de dopamina y oxitocina, pero al 1000? Ya. Otra consulta dentro de este grupo. ¿Qué pasó con el grupo durante estos 2 años que tuvimos de pandemia? ¿Con tu grupo asistió normalmente a clases? ¿Cómo se motivan? ¿Son personas especiales? ¿A mí me estás preguntando? Sí, doctor? con tu grupo de alumnos, ¿cómo se motivaron? ¿Asistían desde casa o asistían normalmente a clases? Verás, en este proceso de doctorado que tuve yo la primera jornada en México, que tuve el agrado de conocer al doctor Rojo cuando estuve en mis jornadas en México. Luego de eso estuve focalizada en mis proyectos. Entonces, con los segundos grupos yo ya no viajé a México. No sé qué pasaría con mi primer grupo, que ya viajó el segundo grupo a México y yo no, ya perdí el contacto. Eso es lo que te puedo decir. Pero estoy en este proceso, ¿no? Estoy en este proceso de trabajo. Más adelante espero volver a tomar con otro grupo, porque tú eres de Ecuador, ¿verdad? Sí, yo soy de Ecuador. ¿De qué parte? Sucumbíos, zona petrolera. Ay, qué chévere. Allá somos compatriotas, pues. Sí. Sí, está Abelina también, faltó Mónica. Sí. Mónica es de Guayaquil. Muchas gracias, Elizabeth. Abelina es de Quito, Vilan es de Sucumbíos.
Ay, qué chévere, o sea que estoy con compatriotas también. Sí, sí, y además creo que pueden coincidir en alguna estancia por ahí. Abelina y Mónica Sí, vienen en enero, ¿verdad, Abelina? sí, justamente, compañeros, sí, yo voy en enero, Dios mediante. Conversé con Mónica, claro, ella es de Guayaquil, entiendo, ella ya tiene organizado su grupo con 4 personas. Bueno, ellos ya se han organizado, me decía que hasta ya había comprado los pasajes. Entonces, un Excelente. poco yo llamé ayer a la Secretaría Académica para que me dé la referencia de gente de Quito o gente que se quiera sumar, pero aún no me han dado respuesta. Ok. ¿En enero qué día? A ver, se supone que las clases son del 17 de enero al 28 de enero. Que nos realizó Elizabeth. Y Quería comentar, adelante, doctor, adelante, Abelina. bueno, Elizabeth, lo vi, lo analicé, realmente se nota que tiene en la sangre el tema de la educación, de la inducción, la introducción como tal. El preámbulo fue muy claro para los que desconocemos el tema. Nos enseñó como niños chiquitos, porque realmente yo en mi caso pues ignoraba muchos de los temas que Elizabeth muy amablemente pues nos dio los conceptos básicos, y felicitarla porque muy pocas personas escogen este segmento tan particular, tan necesitado para emprender un proyecto de esta índole. Muy interesante, es un segmento que no tendrá grandes masas, pero sí tiene bastantes necesidades. Yo también soy de Ecuador. Parte de mi desenvolvimiento profesional también está en la responsabilidad social, y hay muchas debilidades en este aspecto, demasiadas debilidades, tanto por la consecución de las políticas públicas de los, bueno, de los gobiernos, de los estados, y también de la ignorancia de quienes de cierta manera no se instruyen para saber que hay nuevas metodologías para favorecer a estos segmentos, ¿no? Entonces me pareció muy interesante eso de las raíces, la analogía que nos hizo sobre la mano. Pues claro, es así, ¿no? Es un trabajo, Elizabeth, permítame felicitarla. No faltaba por demás de la mano de nuestro querido doctor Marco Rojo, que él siempre nos guía con las mejores iniciativas, y también dándonos una guía en este sentido. Muy contenta de que en mi país haya profesionales como usted, Elizabeth. Gracias. Bueno, pues Doctor, muchas gracias, doctor, Abelina. les pido disculpas porque estoy con mala conexión, se me corrió hace un momento el internet y no puedo prender la cámara. No Pero te bueno, preocupes. nos Muchísimas vemos. gracias, Abelina, por tu comentario. Pues bueno, le agradecemos mucho a Elizabeth su exposición. Creo que a todos les contribuyen mucho para sus proyectos de tesis doctoral. Te felicito, Elizabeth, y te agradezco mucho que nos hayas brindado esta exposición, siempre sorprendiendo con cosas muy interesantes, y esperamos vernos en una próxima ocasión para seguir colaborando. Ya, encantadísima de hacerles partícipes, como me saben decir, de tus ideas locas. Exacto. Pues síguenos compartiendo esas grandes ideas. Les agradezco a todos su asistencia. Damos por terminado este webinar y que tengan una excelente tarde a todos. Compañeros, José, Vilan, Abelina, Oscar, un fuerte abrazo hasta Argentina, amigo. Elizabeth, un fuerte abrazo. Chao, chao. Buenas Igual, tardes. hasta luego. Gracias. Buenas Chao, tardes, gracias. pasen bien, cuídense. Buenas tardes, hasta luego. Gracias.